Iniciar la grabación. Muy buenos días a todos. Buenos días. Chicos, una preguntita, ¿solo me escuchas a mí o por ahí de repente escuchas otra voz? Buen día, Fabricio. ¿Solo usted? Ah, ya. Chicos, ¿pueden creer que yo cada semana que entro y cada vez me doy cuenta que estamos avanzando súper rápido? Estamos ya en la semana número 14. ¿Cuántas semanas son? 18, ¿verdad? 18. Nos falta muy poco para poder terminar, ¿verdad? Nos falta poco para poder terminar. El día de hoy, ¿qué tema vamos a tocar, profesora? Bueno, nos toca la reconstrucción nacional, ¿sí? Reconstrucción nacional. Ojo, la reconstrucción nacional, ¿sí? Es de 1883 hasta 1899, ¿no? Es decir, dentro de esta reconstrucción nacional tenemos al segundo militarismo y también tenemos al segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿ok? Profesora, pero Nicolás de Piérola no pertenece al segundo militarismo, no. Él se encuentra, es un gobierno de transición entre el segundo militarismo y la república aristocrática, ¿ok? A ver, estoy revisando también en este momento tu separata, ¿no? Tu separata. Tú estás conmigo, ¿verdad? En tu separata dice Reconstrucción Nacional del 83 a 1899 y tienes una pequeña lectura. A ver, vamos a ver. Nos dice Manuel González Prada en el discurso en el Politeama. Nos dice, sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino de decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa papel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Es un pequeño discurso que lo han colocado en tu separata. Has estado revisando la separata, ¿verdad? ¿Qué decía Manuel González Prada con respecto a la guerra con Chile? ¿Cómo quedamos nosotros tras la guerra con Chile, chicos? ¿Cómo quedó el Perú? ¿Quedó muy bien económicamente? Nosotros la semana pasada hemos tocado acerca de la guerra con Chile, ¿verdad? ¿Cuántos presidentes gobernaron, chicos, en el Perú? ¿Cuántos presidentes gobernaron? ¿Cuántos presidentes tuvimos en pleno contexto de guerra? ¿Recuerdas o no recuerdas? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Con quién se inicia la guerra? A ver, vamos a ver si estás recordando, si estás repasando. Tema que tocamos, tema que tú ya que estás dominando, ¿verdad? La guerra con Chile se inicia cuando está gobernando, pues, Mariano Ignacio Prado, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos hablando de su primer gobierno o su segundo gobierno? ¿Qué dices? ¿Qué recuerdas? ¿Primer gobierno o segundo gobierno? Primero, no, Giancarlos, no. Es segundo gobierno. Hay que recordar que el primer gobierno, él se levanta contra el Tratado de Banco Pareja y le da golpe de Estado a PSET. Ese es su primer gobierno.
pero después él tuvo que renunciar por presión. Y su segundo gobierno, él se lanza a la presidencia, pero apoyado por el Partido Civilista. Antes de la guerra con Chile, tenemos el gobierno de los civilistas. Tenemos primero a Manuel Lavalle, el fundador del Partido Civilista, y el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, que también llega a elecciones con el Partido Civilista. Y justo estalla la guerra con Chile. ¿Cuántos presidentes tuvo el Perú? A ver, contabilicemos. Tenemos a Mariano Ignacio Prado, que se va al extranjero a comprar armamento y deja encargado al general Lapuerta. El general Lapuerta solamente estaba gobernando 2 días en el Perú, llega a Piérola y le da golpe de Estado. Piérola, al darle golpe de Estado, él va a gobernar el Perú, es su primer gobierno, ¿ok? Piérola trata de defender Lima de la invasión chilena y por lo tanto va a crear sus famosas líneas defensivas, la de San Juan y la de Miraflores, que fueron derrotadas. Piérola huye y al huir escogen a un nuevo presidente que viene a ser Francisco García Calderón, su gobierno también conocido como la Magdalena. ¿Por qué? Porque él va a gobernar desde Magdalena la Vieja. Lo que el día de hoy pues viene a ser el Museo de Antropología y Arqueología, desde ese lugar va a gobernar. Pero su gobierno fue también pues corto. Lo eligieron con el objetivo de que llegara a un acuerdo con los chilenos, pero Chile decía, quiero cesión territorial. Es por eso que al no llegar a un acuerdo, los chilenos lo van a capturar y lo van a llevar prisionero a Chile. Nos quedamos sin presidente, profesora. ¿Ahora qué hacemos? Se va a elegir a otro presidente. Bueno, otro va a tomar el poder. Ese viene a ser Lizardo Montero. Y después de Lizardo Montero, tenemos pues a Miguel Iglesias, que va a lanzar su famoso grito de Montán. Y Miguel Iglesias, reconocido como presidente provisorio, es quien va a dirigir pues la firma, ¿no? El tratado de la firma el tratado de Ancón, ¿verdad? El tratado de Ancón, durante su gobierno provisorio. Chicos, en ese tratado de Ancón, ¿qué perdimos nosotros definitivamente? Y es más, eso se lo pregunté en San Marcos, ¿verdad? ¿Qué perdimos definitivamente? Que ya no vamos a poder reclamar a Chile. ¿Qué perdimos? ¿Recuerdas? Perdimos definitivamente Tarapacá. ¿Qué pasa con Tacna y Arica? ¿Qué estipula el contrato? Tacna y Arica iban a pasar por 10 años a manos de Chile, ¿verdad? Después se iba a convocar un plebiscito. ¿Qué quiere decir plebiscito, profesora? Plebiscito es una consulta popular que se iba a realizar tanto en esos lugares, ¿no? En Tacna como en Arica. Y se les iba a preguntar a esa población si querían regresar con el Perú o querían pues quedarse en Chile, ¿ok? Y aparte, pues, no entregarle toneladas de guano, pues, a Chile, pagarle una indemnización a Chile. Es por eso que en nuestro país, después de la guerra con Chile, el Perú se encuentra muy mal económicamente, ¿verdad? Claro, claro, Ray, tienes razón, pero después de los 10 años no se llega a ningún acuerdo. Entonces, profesora, ¿cómo Erika se queda con Chile y Tacna regresa con el Perú? Eso se va a estipular, ¿sabes? En el gobierno de Leguía, en su segundo gobierno, en el oncenio de Leguía. Recién ahí, ¿no? Mira, imagínate después de cuánto tiempo. La guerra termina en 1883. El oncenio de Leguía, ¿cuándo se inicia? En 1919 y finaliza en 1930. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, hay que recordar la guerra con Chile, cómo quedó el Perú después de la guerra con Chile, económicamente muy mal. Recuerda que nosotros entramos a la guerra por haber firmado pues ese tratado defensivo con Bolivia, ¿verdad? El Perú no quería entrar a la guerra. El Perú mandó pues a su plenipotenciario, a su ministro plenipotenciario para tratar de solucionar ese inconveniente que existía entre Perú y, perdón, entre Bolivia y Chile, pero no se solucionó nada, ¿verdad? Es por eso que, uy, ¿qué pasó? Eh, ya, ok, un momentito, me estaban haciendo bulla. Eh,
mandó su ministro plenipotenciario. Hay que recordar, aunque no lo hemos tocado, eh, la guerra con Chile, no comenté sobre Patricio Lynch, pero yo recuerdo que en tu separata hay una pequeña lectura sobre Patricio Lynch. ¿Quién es Patricio Lynch, profesora? Mientras los chilenos avanzaban por el sur y estaban derrotando a nuestro ejército, ellos prácticamente ya se habían apoderado de todo el sur, de todo Tarapacá, y seguían subiendo, pues, ¿no? Hasta llegar a Lima. Pero es ahí donde Chile en realidad no quiere que la guerra, quiere una guerra rápida, porque tú sabes que si una guerra se extiende por más años, eso implica pues desgaste militar, ¿verdad? Armamento. eh, una guerra es cara, no es barata. Y por lo tanto mandan a Patricio Lynch hacia el norte. Es decir, ellos están del sur, están avanzando hacia Lima, pero mandan a Patricio Lynch hacia el norte. ¿Con qué objetivo? ¿No? Lo que tú vas a hacer, Patricio Lynch, en el norte es, hay que presionar al Estado peruano para que firmen la paz. Nosotros no queremos que la paz, nosotros no queremos que la guerra se extienda. Y por lo tanto, Patricio Lynch en el norte, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, va a incendiar muchas haciendas. Por ejemplo, si ferrocarril, te encuentra ferrocarril que lo destruye. Todo el aparato productivo prácticamente lo va a destruir. Justo también chocamos pues ahí con los chinos colíes que fueron traídos y que eran explotados. Y cuando los chilenos llegan, los primeros que van a apoyar a los chilenos son los chinos colíes, ¿no? El Perú está muy mal económicamente, políticamente. Hay un vacío de poder socialmente. Los montoneros que también han participado quieren ahora ser partícipes de este cambio. Estos montoneros dicen, ah, mira este hacendado que apoyó a Chile. Entonces, hay que tomar sus tierras, hay que tomar sus propiedades, hay que levantarnos. Es decir, era un caos generalizado. Después de la guerra el Perú se encontraba muy mal, la gente decía, oh, ya perdimos, ya no tiene razón de ser, y es por eso que el discurso de Manuel González Prada te dice, oye, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta cuáles son las debilidades que tiene Perú, pero con eso no quiere decir, pues, no, que vamos a estar lamentándonos. Hay que conocer nuestras debilidades y eh, pues, establecer, ¿no? Ciertas estrategias, ¿no? Veamos qué hacer, ¿verdad? Para salir de esa crisis. Se dieron cuenta, por ejemplo, cuando tomaban prisionero a un chileno, tú, ¿por quién peleas? Por Chile. Tomaban prisionero a un peruano, ¿tú por quién peleas? Por el Taita Cáceres. ¿Tú por quién peleas? Por el Taita Iglesias. ¿Tú por quién peleas? Por el Taita tal. O sea, este peruano no decía, yo peleo por Perú, por mi patria, voy a proteger el territorio peruano, no, ellos peleaban por el Taita tal. Es decir, prácticamente en el Perú teníamos, ¿no?, una población fragmentada, como una especie de señores feudales que tenían poder sobre estos indígenas. No había, pues, no había este concepto, ¿no?, de soberanía, ¿no?, de identidad nacional. Es por eso que Manuel González Prada criticaba, decía, oye, ¿sabes qué? ¿No? Ya los viejos a la tumba, pues, ¿no? Los jóvenes a la obra. Pero no nos referimos, pues, a la edad. Tenemos a Manuel González Prada que también va a difundir las ideas anarquistas en el Perú, y eso lo vamos a ver un poquito ya más en la República Aristocrática. El Perú está recontra mal. ¿Qué hacemos ahora? Hay que reconstruir. Y por lo tanto es ahí donde los militares nuevamente llegan al poder. Estos caudillos manejan las armas y por lo tanto ellos son llamados a reconstruir el Estado, a acertar al Perú dentro de la economía internacional. ¿Recuerdas que antes de la guerra nosotros dejábamos de pagar la deuda externa? Se dejó de pagar la deuda externa en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué? Porque el Perú no tenía plata. Había dejado de pagar su deuda externa. Había reducido la compra pues, de armamento. La guerra a nosotros nos agarró muy mal económicamente, mientras que Chile estaba preparado para la guerra y era apoyado por la primera potencia mundial, que en ese entonces era Inglaterra. A ver, veamos. Características generales. Crisis del Partido Civil.
¿ya? Muchos de estos hombres le echaban la culpa al partido civil. ¿Te acuerdas quién es el fundador del partido civil? Manuel Pardo y Lavalle, ¿verdad? Ellos cómo se enriquecieron, chicos. Ellos eran antes ex consignatarios, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los ex consignatarios? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Quién era el consignatario? Claro, los que vendían el guano, ¿verdad? Pero recuerdas que en el gobierno de Balta ordena a su ministro de Hacienda, Pierola, a buscar un comprador directo, y es por eso que se firma el contrato Dreyfus, ¿verdad? Estos ex consignatarios van a fundar su propio partido político y van a llegar al poder para establecer leyes que lo favorezcan. ¿Por qué hay una crisis del partido civil, profesora? Porque muchos van a decir, el partido civil tuvo la culpa. Él nos llevó a la guerra. ¿Qué es lo que hizo Manuel Pardo al llegar al poder? Lo primero que hizo fue nacionalizar las salitreras que se encontraban en Antofagasta, en Tarapacá, perdón, ¿no? Que se encontraban en Tarapacá. Es decir, cortó todo vínculo con el capital chileno, porque ellos a partir de ese momento querían comercializar el salitre. Así como ellos se beneficiaron económicamente con la venta de guano y amasaron una gran fortuna, no contentos con ello, también ahora lo querían hacer, pero con la venta del salitre. Y es por eso que la ambición de ese partido político nos llevó a la guerra. Es por eso que el partido civil está desacreditado. ¿El partido civil participa en elecciones durante el segundo militarismo? No. Individualmente, no, ellos solitos no mandan candidato, pero sí van a apoyar en su primer momento a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Ellos van a apoyar a Cáceres para que él llegue al poder. Y después van a cortar con Cáceres y van a apoyar a Pierola. Tú sabes que en política todo puede pasar, ¿verdad? En un momento te peleas, después haces las paces y en el segundo militarismo también vamos a observar ello. Retorno de los caudillos militares, surgimiento de nuevos partidos políticos, el Partido Constitucional, que es fundado pues por Cáceres, el Partido Demócrata, que es fundado por Pierola, y otros partidos menores como el Liberal, la Unión Nacional. Hay una crisis económica agravada por la guerra con Chile. Hay múltiples sublevaciones populares. El pueblo se levanta constantemente. Claro que el más conocido es el levantamiento de Atusparia en Ancash, ¿verdad? Eh, a ver, veamos. Tienes ahí en la PPT el rostro de Miguel Iglesias para que lo conozcas a tu presidente. Profesora, yo veo, ¿por qué Iglesias, profesora? Lo que pasa es que Iglesias estuvo como presidente provisorio en la guerra con Chile. Después de la firma del Tratado de Ancón, se convoca a elecciones presidenciales y sale elegido Miguel Iglesias, no como presidente provisorio, sino que ahora es el presidente del Perú. Del 83, profesora, pero dice hasta el 85. Lo que pasa es que en el 85 estalla un enfrentamiento, una guerra civil entre los iglesistas y los caceristas. Y Cáceres gana. Es por eso que Miguel Iglesias solamente va a lograr tomar el poder 2 años. Miguel Iglesias recibe al Perú como presidente de un país en crisis, un país en ruina. ¿Qué pasó con todas nuestras instituciones? Instituciones culturales, instituciones educativas, aparato productivo, destruido totalmente. ¿Qué hicieron los chilenos cuando llegaron, pues, a la Biblioteca Nacional? Lo destruyeron. Se llevaron objetos de valor, se llevaron libros, se llevaron documentos. Muchos de los documentos también fueron quemados. Prácticamente la biblioteca se va a convertir, pues, en un establo. Recuerdo que yo tenía una profesora de historia en la universidad. Ella era una investigadora, ella se había especializado en la guerra con Chile, vista
vista desde diferentes ámbitos. Y ella decía, yo para poder reconstruir la historia del Perú en pleno contexto de la guerra con Chile, yo aquí en el Perú no encuentro documentos que me hablen sobre gobiernos antes de la guerra con Chile, ¿no? En fin, ¿no? Diferentes temas, ¿no? No encuentro esos documentos, porque en la guerra con Chile todos estos chilenos se llevaron los documentos y por lo tanto para revisar esos documentos yo tengo que ir hasta Chile, pedir permiso al archivo y recién revisar esos documentos. Pero recuerdo que el año pasado salió en las noticias que Chile estaba empezando a devolver los libros que se llevaron, ¿no? A lo menos es un gran avance, ¿verdad? Recuperar parte de nuestra historia. Esa historia que está plasmada pues en esos libros, en esos documentos. El historiador, ¿cómo reconstruye la historia, chicos? A través de documentos. ¿Qué es lo que hace a ver Iglesias? Durante su gobierno se va a reaperturar las instituciones culturales y educativas, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, como por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como por ejemplo también el Colegio Guadalupe. Y para la Biblioteca Nacional van a contratar pues a Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, ¿verdad? Para que se haga cargo de este proyecto. El Perú está mal. Después de la guerra, el Perú, país deudor, mal pagador, ¿verdad? No cancela sus deudas. Y es por eso que ningún país quería prestar dinero al Perú. Ninguno. Pero yo te prometo que te voy a pagar. No, ¿con qué plata? Si tú no pagas. Es por eso que se tuvo que nuevamente restituir la contribución personal. Es lo mismo, chicos, es lo mismo que el tributo indígena, pero claro, ahora se llama contribución personal. Esta contribución personal la tiene que pagar todo indígena, ¿no? Y cuando yo hablo de indígena, no solamente es el indígena, es el indígena, el mestizo, ¿verdad? Y todos ellos. Se produjo para el cobro de esta contribución, a tus pares se va a levantar, es un alcalde de esta comunidad que se ubica, pues, en realidad son varios pueblos, ¿sí? Varios pueblos con diferentes alcaldes, pero él va a representar a ese sector. Se levanta contra el cobro de la contribución personal, pero, ¿sabes? Es tomado prisionero, pero después llega a un acuerdo y lo libera. Sí, pero los que siguieron a tus parias sí van a ser enjuiciados y a la cárcel. Se va a construir también el muelle Dársena del Callao. También se descubre la vacuna de la verruga. Es justo en este contexto. No sé si tú te acuerdas, colegio, pero seguro recuerdas pues a Daniel Alcides Carrión, que se va a inyectar pues para poder saber de primera mano, ¿no? Cuáles eran los síntomas de la verruga. Y también murió, pues, ¿no? Miguel Cáceres se levanta, gana Iglesias, se convocan a elecciones presidenciales y sale elegido Cáceres. A ver, tenemos ahí a Andrés Avelino Cáceres, primer gobierno, tuvo dos gobiernos. Chicos, Cáceres, ¿quién es Cáceres? ¿Qué sabes de Cáceres? ¿Por qué era conocido como el brujo de los Andes? ¿Por hechicero, profesora? No. ¿Por qué era conocido como el brujo de los Andes? ¿Recuerdas? Él participó también en la guerra con Chile, ¿verdad? Todos dicen, si Cáceres hubiera muerto en plena guerra, hasta el día de hoy recordarían a Cáceres pues como héroe, ¿verdad? Pero él llegó al gobierno en dos oportunidades y tuvo que renunciar a la segunda por las estrategias militares, ¿verdad, Ciro? Cáceres es un hombre formidable. Cáceres maneja, mira el porte que tiene. Ahí tenemos justo una imagen de Cáceres. Mira el porte de Cáceres. Ese retrato de Cáceres. Cáceres, a diferencia de otros militares, él manejaba muy bien el quechua. Él va a tener mucha afinidad con los indígenas, con los campesinos. Él va a liderar un ejército eh,
un ejército de indígenas, ¿verdad? A los montoneros, a un ejército irregular. ¿Eso qué significa, profesor, ejército irregular? Bueno, no es el ejército como conocemos el día de hoy, ¿verdad? El ejército, los soldaditos preparados, ¿no? Las tácticas de guerra, ¿verdad? Pero no, él reúne a campesinos, comparte con ellos, habla el quechua, habla el quechua con los campesinos, comparte la comida con los campesinos. eh, Cuando los campesinos le decían, pues, Taita Cáceres, yo tengo que regresar a mis tierras porque tengo que practicar la cosecha. Cáceres decía, no, ve, apenas terminas de cosechar, regresas nuevamente. Y es por eso que decían, no, él es mi Taita Cáceres, se sentían muy identificados con Cáceres. Y es por eso que tenemos varias victorias, Pucará, Marcaballe, Concepción. A ver, veamos a Cáceres. No, atacaba por la sierra, claro, atacaba. Lo que pasa es que este ejército irregular ataca, ¿no? Ataca y cuando los chilenos quieran responder al ataque, ellos ya han desaparecido. Imagínate el ejército chileno ingresar a nuestro territorio, es atacado y cuando ellos quieren responder, desaparecen. Siguen adentrándose en nuestro territorio y nuevamente son atacados y ellos quieren responder, no están, ya, prácticamente psicoseados. ¿Dónde están? ¿Qué miedo? ¿En qué momento? ¿A qué hora viene a atacarnos nuevamente? Cáceres, una de las estrategias era, por ejemplo, a los chilenos ya le habían pasado la voz, pues, de que el ejército de Cáceres era un ejército, pues, pequeñito, de indígenas, hombres que no están preparados. Y Cáceres decía, tenemos que hacerles pensar lo contrario. Entonces, ¿qué hacía Cáceres? Cáceres le decía, pues, a sus hombres, no traigan a sus animalitos, hay que colocarle un kepí. Y por lo tanto, tú sabes que en la sierra, cuando tú ves a una persona de lejos, tú no ves a toda la persona, tú ves solamente un puntito que se mueve, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hacía? A todos los animalitos le colocaba un kepi, ya, llámalo pues, no, gorrita. Y los hacía correr por todo el cerro. Y los chilenos de lejos, oye, pero no que era un grupo pequeño. Yo veo ahí todo el cerro repleto de indígenas. Era una de las tantas tácticas que va a utilizar Cáceres. A ver, veamos. Nos dice, a ver, durante su gobierno hay una alianza entre el Partido Constitucional, él funda el Partido Constitucional y el Partido Civil. Desaparece el billete fiscal y se crea el Sol de Plata, la obra más importante durante el gobierno de Cáceres y que ha sido pregunta de examen de admisión y 2 veces fue la firma del contrato Grace. La primera pregunta fue, ¿cuál es el objetivo del contrato Grace? Y la segunda pregunta era con respecto a las concesiones que el Perú había entregado a Grace. El objetivo es la cancelación de la deuda externa. Al nosotros pagar esa deuda externa que teníamos, el Perú nuevamente iba a ser pues no un país que cumple con su deuda y por lo tanto nos íbamos a reinsertar dentro de la economía internacional. Es por eso que era muy importante firmar el contrato Grace. Pero, ¿sabes? Hubo todo un debate que duró 3 meses, 4 meses en el Congreso. Si se debería firmar ese contrato Grace o no se debería firmar. Cáceres y obvio que los congresistas, ¿verdad? Que pertenecen al partido de Cáceres estaban a favor de la firma del contrato. Era la única manera, eh, era la única manera que se podía lograr una reinserción dentro de la economía. Eso significa que si iban a pagar la deuda externa, eso significa que haya Perú buen pagador, ¿verdad? Y por lo tanto se puede invertir dentro del territorio peruano. Esa era la idea, ¿verdad? Esa era la idea. Pero Pierola decía, no, lo único que tiene el Perú, el único medio de producción que tiene el Perú son sus ferrocarriles. Y este contrato Grace prácticamente dice que le vamos a entregar los ferrocarriles por 66 años. Así que hay todo un debate. Todo un debate, no se ponían de acuerdo, Cáceres cierra el Congreso, convoca nuevamente el Congreso y ahora la mayoría es del partido
constitucional y por lo tanto se aprueba el famoso contrato Grace. Profesora, ¿cuáles son las concesiones? Ya, los ingleses pagan nuestra deuda externa, pero ¿a cambio de qué? Ahí justo tenemos, mira, aquí está, las concesiones. Vamos a entregar ferrocarriles por 66 años. Vamos a entregar 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, una libre navegación por el Titicaca y 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Ese era, pues, ¿no? el contrato. Y claro que como consecuencia se va a acentuar, pues, la dependencia al capital inglés. Pero a su vez también llegan nuevas inversiones. Ojo, llega este inglés, ya, el capital inglés, pero eso no significa que no llegue la norteamericana. Sí llega, claro que sí, ¿no? Pero a partir de ese momento tenemos más dependencia con el capital inglés. Tenemos también las juntas departamentales. Y se establece que cada junta departamental va a empezar a cobrar su contribución indígena. Cuando votan por Cáceres, chicos, a ver una pregunta, si recuerdan. ¿El indígena puede votar por sus candidatos o no? ¿Puede o no puede? ¿El indígena es considerado ciudadano o no? ¿Qué dicen? A ver, recuerden la clase anterior que hemos tocado. Todos me dicen que no. ¿Están seguros? Te comento yo. Voy a volver a hacer recordar. El indígena sí es considerado un ciudadano. Claro que había debates, ¿no? Y especialmente en los años 50, ¿no? Si debería votar el indígena o no, si el indígena es analfabeto. Pero esa cuestión no se volvió a discutir. El indígena sí votaba, pero claro, no había un voto directo. No es como el día de hoy, que nosotros vamos a las urnas y votamos por nuestro presidente o alcalde, ¿verdad? Ese es un voto directo. En ese entonces existía un voto indirecto. ¿Eso qué significa? Que yo, Vivian, voy a votar por mi representante, ¿ya? Y todos nosotros votamos por nuestro representante. Pero a su vez, este representante va a votar por el futuro presidente del Perú. Es decir, es un voto indirecto. Y sí, sí existía, chicos, sí existía. Profesor, entonces el indígena, ¿cuándo no vota? ¿Sabes cuándo? En el segundo gobierno de Piérola, con la reforma electoral. Pero eso es durante su segundo gobierno de Piérola, ¿ok? Así que tenlo presente. Estos indígenas decían, cuando Cáceres se presenta para elecciones, hay que votar por Cáceres. Él es el Taita Cáceres. Él se preocupa por nosotros. Y cuando Cáceres tome el poder, seguro va a eliminar ese contrato, perdón, esa contribución personal que tanto nos perjudica a nosotros. Pero cuando Cáceres llegó al poder, tú sabes que todos cambian cuando llegan al poder, ¿verdad? Te prometen, y al final no cumplen, ¿verdad? Así pasa con la mayoría de políticos. Es por eso que Cáceres llega al poder y no elimina la contribución, sino que empieza a seguir cobrando. Y es por eso que ya no lo van a conocer como el Taita Cáceres, como el brujo de los Andes, sino que ahora lo conocen como el tirano de los Andes. Se crean las juntas departamentales para que ellos puedan cobrar su contribución personal. Se firma también el Tratado García Herrera con Ecuador. ¿Con qué objetivo, profesora? Para poder delimitar nuestra frontera, nuestro límite territorial. Sigamos, a ver, sigamos. Tenemos ahí a Remigio Morales Bermúdez, del 90 al 84. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Ancón, chicos? ¿Recuerdas el año? ¿Cuándo se firmó el Tratado de Ancón? Hay que sacar cuentas, a ver. En 1900, no que 900, 1800, ¿verdad? En 1883, ¿verdad, Giancarlo? Ya, ok. ¿Qué estipulaba el Tratado de Ancón? Después de 10 años se iba a solucionar el problema, ¿verdad? Súmale más 10 años, estamos hablando de 1893, justo en el gobierno de Morales Bermúdez. Y Morales Bermúdez le dice, Chile
ya pasaron 10 años y por lo tanto tú tienes que convocar a un plebiscito. Y Chile no quería. Chile decía, no me conviene. En 10 años, esa población que vive en Tacna y Arica no se ha olvidado del Perú, pues. Y si en este momento se convoca un plebiscito, estos dos van a querer regresar al Perú y me voy a quedar sin territorio. Es por eso que Chile no quiere. A ver, Ciro, hacemos el ejemplo contigo, Ciro. Imagínate que Ciro Jean Paul Pacheco González vivía en Tacna, ¿ok? Vivía en Tacna. Vivía en Tacna, él tenía 10 añitos y resulta que sus padres se fueron a la guerra. Su papá se fue a la guerra. Su hermano mayor se fue a la guerra. Y obvio que murieron en la guerra. Ciro dirá, profesora, no importa, yo me he quedado con mi madre. No, Ciro, no te has quedado con tu madre. Ya, no, no te has quedado con tu madre. ¿Por qué, profesora? Porque tu madre era una rabona. Profesora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo que mi madre es una rabona? Le está insultando. No. ¿Te acuerdas qué son las rabonas, Ciro? ¿Recuerdan ustedes, chicos, qué es una rabona? ¿No recuerdan? Ah, ok. Lo voy a explicar en este momento qué es una rabona. Eran las mujeres que acompañaban al marido en la guerra. Ellas eran pues las cocineras, ellas eran las enfermeras, ellas eran las que ayudaban a cargar el armamento. Y las mujeres, parte de las mujeres también participaban en la guerra, claro que sí. Hay mujeres eh, que son informantes, hay diferentes, cumplen diferentes funciones. Y por lo tanto, lo siento, Ciro, pero te quedaste huérfano. Y sí, imagínate, Ciro, quedarse huérfano a los 10 añitos. Lo siento, Ciro, te quedaste solo. Ciro está sufriendo. Ciro está con bronca, ¿verdad? Pasaron 10 años y Ciro ya no tiene 10. Ciro tiene 20. ¿Qué pasa si tú estás, Ciro, en tu casa y tocan tu puerta y te dicen, Ciro, ¿quieres pertenecer a Perú o quieres pertenecer a Chile? ¿Cuál sería tu respuesta, Ciro? Porque van a convocar un plebiscito. A Perú, ¿verdad? Es más, sí, Perú, estos chilenos que me han perjudicado, es más, yo solito le declaro la guerra a Chile, ¿verdad? Eso es lo que es por eso que Chile decía, no, no puedo, decía, no puedo. En 10 años la población no olvida. ¿Ustedes se acuerdan la época de los 80, 90? ¿Qué ocurrió en los 80, 90 en nuestro país, chicos? Terrorismo. ¿Cuáles son estos dos grupos terroristas que llegaron también a Lima? Sendero, ¿verdad? Tenemos a Sendero y el MRTA, muy bien, el MRTA, ¿verdad? Claro. Aparecen en provincias, llegan a Lima. Eh, si tú lees el CBR, la CBR, que está colgado en internet, chicos, la CBR, la comisión, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tú lees y la verdad que dices, wow, no entiendo cómo ha podido ocurrir una guerra interna entre militares y Sendero. Y el LUM, ¿no? Claro que hay un museo, justo tengo amigos también que trabajan en el LUM. Sí, fotografías y todo ello, ¿verdad? Eh, y imagínate que hubo personas, ¿no? Muchos que en este salón tengo varios chicos que viven en provincia, ¿verdad? Yo supongo que sus padres les habrá contado, ¿no? Esa época de los 80, 90, cómo Sendero llega. Claro que hay unas zonas donde hay más, mm, donde está Sendero, ¿verdad? Hay zonas donde se encuentra Sendero. Eh, Muchos de ellos van a tener que dejar sus casas, van a tener que prácticamente fugarse a Lima, ¿verdad? Porque en provincia era una tierra de nadie. Sendero llegaba a tu comunidad, llamaba a todo el pueblo y no.
realizaban un juicio popular y por ahí mataban de repente al alcalde o alguna autoridad. Después llegaban los militares. ¿Ustedes apoyaron a Sendero? No, sí, se han ayudado, le han entregado comida. Y a ustedes también, ¿no? Los maltrataban. O sea, eh, dentro del informe vas a encontrar pues testimonios de mujeres, de varones que fueron maltratados, no solamente por Sendero, sino también por el mismo ejército. Vas a encontrar violaciones también, violaciones a mujeres, y no por parte de Sendero, sino por parte del ejército. Profesora, y esa parte debemos que olvidar, no, tú sabes que en la historia, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar nuestra historia para no volver a cometer ese mismo error. Y es más, hasta salió una película, La teta asustada. Han escuchado alguna vez esa película? Donde hay una parte donde la chica narra de que muchas de estas mujeres, para evitar ser violentadas sexualmente, ellas agarraban una papa y se la colocaban en sus partes íntimas. Y tú sabes que al interior de las partes íntimas es una zona pues húmeda y por lo tanto esa papa se podría y emanaba pues un olor no tan agradable que digamos. Y es por eso que cuando estos militares venían a abusar de estas mujeres, decían, oh, esta mujer apesta. Ya ni se le acercaban a la mujer. Pero estas mujeres decían, preferimos eso a que vengan varios militares y ellos abusen. Y no solamente es uno, sino que pues no, prácticamente todos. ¿No? Y todo ello, claro, claro que sí. Y todo ello tú lo encuentras en la CBR. Ya vamos a cuando lleguemos a la época de de los 80, los 90, vamos a explayarnos un poquito más, hablar acerca de la CBR, ¿ok? Pero ¿a dónde quería llegar yo? A ver, eso fue 80, 90, profesora, ya estamos 2020. ¿Tú crees que una persona que, que se ha encontrado en ese contexto, que ha visto con sus propios ojos, que ha estado presente en esa guerra interna, ¿tú crees que el día de hoy lo ha olvidado? Eso fue 80, 90, 90, ¿cuándo? 2000, 2020, ya son 30 años ya. No, ¿verdad? Mira, son 30 años, 40 años de repente para otros, pero no, no lo ha olvidado. Imagínate la guerra con Chile después de 10 años. Imagínate los chilenos al ingresar a nuestro territorio y matar a la población, matar al marido. Es por eso que Chile decía no, no. Y le dice, mira, pero nosotros cuando firmamos el Tratado de Hong Kong, estipulamos que, claro, se iba a convocar un plebiscito, pero ¿qué pasaba si de repente Tana y Erika regresaba con el Perú? El Perú tenía que pagar una indemnización por esos territorios y viceversa. Eso quiere decir que Chile, si Tana y Erika decidían irse con Chile, Chile tenía que pagar una indemnización por esos dos territorios. Y Chile le dice, Perú, yo sí tengo plata. ¿Tú tienes para poder saldarme esa cuenta? No. Y es por eso que no se convoca a un plebiscito. Chile no aceptó. Tenemos, por ejemplo, aquí, mira, uno de los ítems dice problemas diplomáticos con Chile. Es más, hay una chilenización en Tacna y Arica. A mucha, a la población chilena que vive en Santiago, el gobierno invitaba a que vayan a poblar pues Tacna y Arica. La idea es que haya chilenos en esa zona, porque el objetivo era quedarse, pues, ¿no? Si Tacna y Arica quería celebrar la independencia del Perú, quería celebrar de repente un 28 de julio, le decían, no, no puedes, porque estamos en territorio chileno, tienes que celebrar tú la independencia de Chile. Por ejemplo, Basadre, dice que Basadre vivía en Tacna con su familia, pero no aguantaron, así que Basadre y toda su familia tuvo que llegar a Lima. Él llegó creo que a los 18 años, aproximadamente 17, 18 años. Al llegar a los 18 años, estuvieron viviendo por la avenida Tacna, hasta que él ingresa a San Marcos. Se establece también la promulgación de la ley de las habeas corpus, se concluye el ferrocarril central y muere en el 94. Profesora, Remigio Morales Bermúdez, ¿a qué partido pertenece? Al Constitucional. ¿Ya? Quiero que tengas en cuenta algo, mira. Cáceres, Partido Constitucional. Morales Bermúdez, Partido Constitucional. Segundo gobierno de Cáceres, Partido Constitucional. ¿Qué partido predomina durante el segundo militarismo? El Partido Constitucional, ¿ok? Cáceres, en realidad, si bien Morales Bermúdez era el presidente, pero Cáceres es el presidente del partido, pues, es el que manda.
es quien controla prácticamente el gobierno, es quien controla el aparato electoral. Es por eso que cuando convocan elecciones presidenciales, varios candidatos se presentan. Pero al ver que Cáceres nuevamente se ha presentado, todos decían, ya, ¿para qué postular? Si al final Cáceres va a ganar, si Cáceres maneja el aparato electoral. Es por eso que todos renunciaron. Y el único que se quedó como candidato fue Cáceres, y Cáceres ganó. Profesora, pero yo estoy observando en esta PPT que Cáceres gobierna solamente un año. No, chicos, ni siquiera un año. Un aproximado de repente medio año. ¿Por qué, profesora? Como Cáceres había ganado, ¿verdad? Claro que no limpiamente. Es por eso que el Partido Civil, junto con el Partido Demócrata, ¿no? Se unen y se forma la coalición nacional, que es liderada por Piérola. Mira aquí están, mira, los dos enemigos ahora son amigos. No te digo que en política todo puede pasar. ¿Te acuerdas que Piérola estuvo en contra de estos civilistas al firmar el contrato Dreyfus? Pero ahora mira, han realizado una alianza. Y por lo tanto, Piérola, y es más, también recibe apoyo de los montoneros, porque los montoneros decían, te apoyamos, Piérola, porque Cáceres es un traidor. Se enfrenta con Cáceres y derrotan a Cáceres. Cáceres tuvo que renunciar. No estalló una guerra civil, tuvo que renunciar Cáceres, se convoca elecciones. ¿Quién es elegido? Piérola. Segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Mira, esta es una imagen de la época, chicos, mira. Profesora, no se observa nada. ¿Qué si era? ¿Qué no podemos pedir nitidez pues para esa época? Lo que observas, una concentración, ¿verdad? No dice, ver, concentración cívica del 95 por el triunfo de la coalición nacional. A ver, vamos a ver al segundo gobierno de Piérola. Ahí está, mira, Piérola, él es Piérola. Él es Piérola. Piérola llega al poder del 85 al 1895 a 1899. ¿Qué es lo que quiere Piérola para el Estado peruano? ¿No? Él quiere modernizar el Perú, sí, quiere modernizar. Es por eso que va a crear una sociedad anónima de recaudación de impuestos. Va a crear también el estanco a la sal. ¿Con qué objetivo, chicos? Cuando yo hablo acerca de un estanco a la sal, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estanco, profesora? Que el Estado, a partir de ahora, se va a encargar del monopolio de la venta de sal. Y si hay un monopolio, ¿los precios son altos o los precios son bajos? ¿Qué dices? ¿Altos o bajos? Altos, ¿verdad? Porque es uno solo quien vende. ¿Pero con qué objetivo se hace, profesora? Con el objetivo de recaudar dinero para recuperar Tacna y Arica. ¿Ok? Piérola, para lograr una estabilidad del país, claro que realiza una alianza con el Partido Civilista y va a crear pues instituciones públicas, ¿sí? Va a crear instituciones públicas, va a modernizar al Estado y es por eso que hay toda una serie de reformas. Hay una reforma tributaria, una reforma militar, hay una centralización administrativa, una reforma electoral, ¿no? Hay una serie de reformas porque él quiere modernizar el Estado. Tenemos la reforma tributaria, ¿verdad? Justo acá estaba, ¿no? Con la reforma tributaria se crea esta compañía recaudadora de impuestos, se va a abolir la contribución personal y se va a establecer también una nueva unidad monetaria que viene a ser la libra de oro. Se va a establecer también una reforma militar, ¿sí? Se va a contratar pues a esta misión Clement, el retrato de Pablo Clement, para modernizar el ejército peruano. Y una de las recomendaciones fue la creación de la Escuela Militar de Chorrillos. Y se va a establecer el servicio militar obligatorio.
Esa es una reforma militar. También hay una reforma electoral. ¿Qué establece esta reforma electoral del 95? Se reduce el número de votantes, chicos, porque se va a excluir a los analfabetos. Imagínate excluir a los analfabetos para ese gobierno. La gran mayoría, profesora, de la población son analfabetos, así que ellos no votan, ¿sí? No votan. Y es por eso que se dice que durante el gobierno de Nicolás de Piérola, él prácticamente está preparando el camino de la República Aristocrática. El gobierno, pues, de este grupo social que pertenece al Partido Civil. Tenemos reforma militar, reforma electoral, a ver, creación del Ministerio de Fomento. ¿Con qué objetivo? Fomentar la inversión extranjera en nuestro país. Es decir, invitar pues a compañías extranjeras y por lo tanto comunicarles que si ellos vienen a invertir, prácticamente no, el Perú va a tener, le va a reducir pues los aranceles y prácticamente no van a tener una muy buena ganancia aquí en el Perú. Y también tenemos el boom del azúcar a causa de la guerra hispano-norteamericana. Lo que pasa es que mientras en Norteamérica estalla una guerra, ¿verdad? Es por eso que tú sabes que cuando un país está en plena guerra, la producción baja. Y el Perú empieza pues a exportar el azúcar. Profesor, aquí en el Perú en realidad hay haciendas dedicadas a la producción de azúcar. Hay haciendas pues hay grandes haciendas agroexportadoras que se encuentran en el norte del Perú. Por ejemplo, ¿qué haciendas, profesora? ¿No? Y eso lo vamos a ver ya durante el gobierno de la República Aristocrática, ¿verdad? Porque la gran mayoría que pertenece al Partido Civil, no, claro, está Pomaca, Casagrande, Gildemeister, ¿no? Hay varios. El boom del azúcar, no solamente del azúcar, sino azúcar y derivados. Profesora, ahí también dice el boom del caucho. ¿Qué es el caucho, chicos? ¿Para qué sirve el caucho? El caucho se convirtió en un producto de exportación, no solamente en el Perú, Bolivia y también Brasil. ¿De dónde se extrae del caucho? De los bosques amazónicos. Es transportado hasta la ciudad de Iquitos y desde ese lugar es embarcado pues hacia Europa. Hay una gran demanda internacional de este insumo y va a permitir pues formar grandes fortunas, ¿verdad? Pero así como también eh, hay un, hay un boom del caucho, ¿verdad? Este insumo, ¿por qué se necesita, chicos? Hay que recordar, a ver, si vemos los años del 95 al 99, en Europa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué suceso, profesora? Estamos en pleno contexto, pues, de la segunda revolución industrial, la era automovilística, ¿verdad? Las llantas, profesora, las llantas. Este insumo se necesita para la elaboración, pues, de llantas. Pero, ¿sabes? Así como también hay un boom, como también existe el aumento, pues, de grandes fortunas rápidamente, también existe una gran explotación. Muchos de estos caucheros van a viajar al Perú y van a obligar a los indígenas amazónicos a trabajar. Muchos de ellos trabajaban a la fuerza. Muchos de ellos no querían trabajar y los hacían trabajar, los explotaban. Y el gobierno peruano no decía nada. Esta explotación terminó en una denuncia internacional, pero no una denuncia internacional de Perú hacia el extranjero, no, fue una denuncia externa, que en el Perú se estaban matando a los indígenas. Hay imágenes de la época, hay imágenes acá, no, no nos han colocado imágenes, a ver, acá no hay imágenes. En tu separata sí hay imágenes, ¿verdad, chicos? En tu separata sí hay imágenes. A ver, vamos a ver el boom del caucho. El boom del caucho. Aquí está, ya encontré. A ver.
te voy a mostrar unas imágenes. ¿Ya se está compartiendo o no? A ver, esperemos que se comparta. Uy, se demora, ¿no? Y ya, ahí está. A ver, déjenme subirlo un poquito para que veas. Mira. Uy, yo lo subí, no sé, igual no se ve. No se ve muy nítida, ¿verdad? Las imágenes, pero ahí puedes verlo. A ver, mira cómo sacan el caucho. Mira estas imágenes borrosas, no se ve muy bien, ¿no? Y una imagen que, esta es la que creo que está en tu separata. ¿Ves esa imagen que está en tu separata? No, esa, claro, esa imagen está en tu separata. Son pueblos amazónicos. Mira cómo se visten. A muchos de ellos hay una donde se observa, no creo que salga por acá. Ya. Hay una imagen donde tú observas, mira aquí también, mira, hay uno donde tú observas que han tomado foto a una comunidad y esa comunidad está cercada por mallas y en la parte superior pues escribir, es como una especie de pancarta grandota que dice, ¿no? Si tú te escapas vas a morir, indio tal, ¿no? Así con los suspensivos. Ya tú lo completas. Muchos de estos indígenas escapaban, se iban al monte y estos caucheros, para evitar que el resto siga ese ejemplo, contrataban a hombres para que casen a estos indígenas. Y Yari, ¿tienes clases? Ya. Lo que pasa es que a veces se me va la señal, pero no sé, hasta ahora no se va la señal, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, ya, perfecto, perfecto. Ya. Muchas veces contrataban a estos hombres para casarlos. Dice que estos hombres, estos indígenas, escapaban y es prácticamente, esta casa duraba como 3 años, perdón, 3 meses, 4 meses, medio año. Y los caucheros le decían, tú me los traes vivos o muertos, pero me los traes. Dice que muchos de ellos lograban llegar hasta la selva de Colombia. Y aún así ellos, los cazadores no se rendían y seguían el rastro hasta que los capturaban. Podía demorarse tiempo, ya no importa, pero la cuestión era capturarlos para que el pueblo vea, ¿no? Que se podrán demorar, pero los van a traer de regreso. Y cuando los traían de regreso, golpes, látigos en la espalda, hasta romperles la espalda, la piel, y les echaban sal. Prácticamente esa piel del indígena pues se podría. Imagínate, tú sabes que en la selva pues hay mosquitos, hay insectos, ¿verdad? Y así prácticamente era pues un muerto en vida. Era una gran explotación. Las correrías, ¿no? ¿A qué se llama correrías? Cuando los están pues prácticamente cazando a estos indígenas en la selva. El boom del caucho, sí, pues, ¿no? Boom del caucho. Un grupo que, que, que va pues a amasar una fortuna. Pero hay otro grupo que no se habla. Sigamos, chicos, a ver, sigamos. República aristocrática. ¿Por qué república aristocrática? ¿Por qué no se la denomina república aristocrática este periodo? Cuando tú escuchas aristocrático, lo relacionas inmediatamente ¿con qué, chicos? ¿Con qué lo relacionas? ¿Quién es este grupo? ¿Cuánto tiempo gobierna? Por eso ahora prácticamente gobierna 20 años, ¿verdad? Prácticamente gobierna 20 años. Un aproximado, ¿verdad? Este periodo está bajo la hegemonía del Partido Civil. Es propuesta, este periodo
y el nombre que lleva es propuesta por Basadre porque alude al poder que estuvo monopolizado por las clases altas. Es decir, este partido civil, la gran mayoría de sus, eh, la gran mayoría de la población que pertenecía a este partido civil eran pues descendientes de europeos, descendientes de norteamericanos, eran descendientes de la antigua nobleza peninsular. ¿Te acuerdas en el virreinato cuando hablábamos de la nobleza peninsular? ¿Quiénes eran la nobleza peninsular? ¿Quiénes eran los criollos? ¿Recuerdas o no? A ver, te espero. Sí, ya, ok. Tu propio nombre lo dice, ¿verdad? El propio término lo dice, nobleza peninsular. ¿De dónde proviene la nobleza peninsular? Penins Perfecto, Street, ¿no? Los peninsulares, ¿verdad? Son los que vienen de la península ibérica, profesora, ¿verdad? Y los criollos son los que nacieron aquí en América. Ok, ellos son los, los descendientes de esa aristocracia, de esos nobles, y ellos son los que van a tomar el poder. A ellos se les conoce como la oligarquía, los oligarcas. Oligarquía, pocos, ¿verdad? Es decir, que el gobierno recaía en unas cuantas manos. Poli es varios, pero es una oligarquía. A ver, veamos. Nos dice, hegemonía del partido civil. Dependencia económica del capital inglés hasta 1914. Ojo, acá dice dependencia económica, predominio del capital inglés, pero eso no significa que solamente existe el inglés, también existe el norteamericano, pero predominio del capital inglés. ¿Pero por qué hasta 1914, chicos? ¿Por qué? A ver, dime. ¿Por qué solamente hasta 1914? Porque, profesora, justo en ese año estalla, ¿qué hecho importante ocurre en Europa? La Gran Guerra, ¿verdad? Estalla la Primera Guerra Mundial. Inglaterra entra a la Primera Guerra Mundial. Y cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, ya Inglaterra no sigue siendo la primera potencia, sino que ahora es Estados Unidos. Es una economía agrominera exportadora. A ver, quiero copiar por aquí algo, vamos a ver si hay espacio. No hay espacio ya, vamos a copiarlo. A ver, déjenme escribir por aquí. Texto. ¿Dónde completamos aquí? A ver, con azulito. Ya, a ver, aquí, vamos a ver. A ver, Perú, punto, país, país semicolonial, semicolonial. Es país semicolonial, por acá vamos a colocar semifeudal. También es una de las características, ¿ok? ¿Por qué semicolonial y semifeudal, profesora? Porque ya no somos una colonia, profesora. Sí, tienes razón, ya no somos colonia de España. Somos libres, independientes, ¿verdad? Pero dependemos de qué capital inglés. Y prácticamente cuando nosotros dependemos de una gran potencia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El dinero siempre nos da a ellos, pero siempre nos dicen, no, nosotros lo que hacemos es darle ciertas recomendaciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no aceptamos las recomendaciones? Nos dejan de ayudar, ¿verdad? ¿No? Somos prácticamente una semicolonia, ¿no? El Perú, para esa época, es un país semifeudal, semicolonial. Profesora, ¿por qué semifeudal? Cuando usted coloca semifeudal, inmediatamente yo lo relaciono con el tema, pues, de Edad Media, feudalismo, con el señor feudal.
que explotaba pues al siervo de la gleba, y el señor feudal era muy abusivo, pues profesora, le hacía trabajar al indígena, perdón, al siervo gratuitamente de sus tierras a través de la corvia. Se acostaba también con su esposa la primera noche, ¿verdad? Era el derecho a la pernada. Ese señor feudal le cobra tributos también, profesora. ¿Eso pasa en el Perú, profesora? Pues sí. Es decir, que estos gamonales tenían mucho poder. Y hasta el día de hoy tienen poder. En la sierra, quienes se encontraban eran los gamonales. Ojo, quiero que diferencies entre oligarquía y gamonales, ¿ok? Voy a colocar aquí. Quiero que diferencies entre quiénes son los quiero que me diferencies entre los oligarcas y los gamonales. Oligarquía, los gamonales. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Ahí está. ¿Sí? La oligarquía, ¿sí? Estos oligarcas que pertenecen al partido civil, chicos, tienen grandes haciendas agroexportadoras. ¿Dónde, profesora? En la costa norte y en el centro. La mayoría, ¿ya?, de estos oligarcas están dedicados a la producción de caña de azúcar, y es por eso que ellos los conocen como los varones del azúcar. Tienen campos muy extensos, cuentan con una gran tecnología moderna, y entre ellos destacan, pues, como dijo tu compañero, ¿no? Las haciendas Roma, que es de la familia Larco, la Casa Grande, que son de los Gildemeister, Cartavio, de la Casa Grace, ¿no? Todos ellos son oligarcas. Mientras que estos gamonales sí tienen latifundios, pero son tradicionales. ¿Y dónde se encuentran, profesora? En la sierra. Esta oligarquía produce para exportar, mientras que estos gamonales producen, pero para el mercado interno. Estaban pues orientados al cultivo de productos alimenticios, ¿no?, para el mercado interno, para el autoconsumo. Y en esa hacienda tenía el poder pues el gamonal, ¿no? El hacendado o el gamonal. Que este gamonal va a ejercer pues un control social absoluto sobre sus trabajadores. Y estos, ¿no?, como te dije, estos latifundios se encuentran mayormente en la sierra y están poco tecnificados. Prácticamente en esta república aristocrática, este gamonal explota al campesino. Si tú has leído alguna vez las obras de Arguedas, de Ciro Alegría, que habla sobre la población campesina en la sierra, todo lo que está escrito en su obra no es una exageración, es lo que realmente existía. Este campesino en la sierra no podía utilizar zapatos, porque el único que podía utilizar zapatos era el señor. El resto no. El resto era como animalitos, decían ellos. Ustedes no tienen derecho. Aquí quien se impone soy yo. Y lo obedecían. El indígena trabajaba gratuitamente en las tierras de este gamonal, y a esa explotación se le llama yanaconaje. ¿Sí? Yanaconaje. El Perú es un país semifeudal, semicolonial. A ver, con respecto a la economía, dice, economía agrominera exportadora. Sí, existe el sistema de enganche y también las correrías. El sistema de enganche, ¿qué es el sistema de enganche? Cuando estas empresas te pagan, ¿sí? Te pagan por adelantado, es el pago por adelantado. Ya, no tengo acá espacio para colocarlo, así que colócalo tú, ¿sí? Es el pago por adelantado. Te han pagado por adelantado, todavía no has trabajado, pero ya estás endeudado. Y así te vas a seguir endeudando y siempre vas a depender de ellos y nunca vas a poder liberarte. Y las correrías, ¿no?, es cuando tratan de capturar pues estos indígenas amazónicos. Agrominera exportadora. A ver, chicos, a ver, lo vamos a jalar por aquí. A ver, vamos a jalarlo. A ver. Vamos a hacer esto. Aquí vamos a colocar. Uy, ya. Espero que no se vea tan desordenado. Ustedes me entienden, ¿ya? Y jalan con su flechita. A ver, vamos a colocar aquí.
en la costa. ¿Qué se explota en la costa, chicos? Especialmente el algodón y la caña. Ustedes lo completan, ya si no se me va de azúcar. De azúcar. ¿Ves? Caña de... Mejor pongo azúcar, ¿ya? Azúcar. Es en la costa, ¿ok? En la costa. A ver, en la sierra. No se ve bien. ¿Dónde lo coloco? A ver. En la sierra, minerales. Pongo S y pongo minerales, ¿ya? Minerales. En la sierra, minerales. Y en la selva, el caucho. ¿Ok? Ahí está. En la costa, algodón, azúcar. En la sierra, minerales y caucho. En la selva, caucho. Esto ha sido pregunta de examen de admisión, así que recuérdalo, por favor. Es una economía agrominera exportadora. Por ejemplo, en la sierra llega la Cerro de Pasco Mining Company, que es de capital norteamericano. Hay una obra muy bonita que cuando tengas tiempo te recomiendo a que la leas, se llama Redoble por Rancas, donde te narra la llegada de la Cerro de Pasco y cómo esta Cerro de Pasco le quita las tierras a los gamonales, claro, con la venia del Estado, y también pues eh, como el Estado manda al ejército para acabar con los pobladores que se han levantado contra la Cerro. Predomina la ideología del gamonalismo, hay una exclusión política de la clase media, el proletariado y el campesinado. ¿Por qué, profesora? Recuerdan pues que con la ley propuesta por Nicolás de Piérola en su segundo gobierno, establece la no participación del analfabeto. Y también existe un desarrollo del movimiento obrero. ¿Por qué, profesora? ¿Qué busca este movimiento obrero, chicos? ¿Por qué están luchando? ¿Por qué crees? A ver, ¿qué están reclamando ellos? ¿Qué están reclamando? Muy bien. Ley de las 8 horas, ¿verdad? Ahí está. La ley de las 8 horas. Este movimiento obrero va a salir a las calles, va a protestar. eh, Esta protesta no solamente dura pues 1 año, 2 años, es todo un proceso. ¿Y van a lograr la ley de las 8 horas? Claro que sí. En el gobierno de Billinghurst a un determinado sector y en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda a nivel nacional. Y también aparece la difusión del anarquismo por Manuel González Prada. ¿Ok? Estas son las características que tienes que conocerlas eh, al derecho y al revés. Ahora vamos por el gobierno de López de Romaña. A ver, chicos, vamos primero, no voy a hacer que nos gane la hora, vamos a ver nuestra separata, ¿ya? Vamos a ir contestando las preguntas. Vamos a cargarlo. Todos ustedes también saquen su separata para ver. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Nuestra separata está bonita. Tú tienes que revisar tu separata. Ups. A ver, chicos.
A leer, por favor. 19, 20, 21. A ver, 2 minutos para resolver. Y todos, a ver, revisen. A ver, todos, chicos, todos, todos. Acá ya nos han respondido Ray y Pilar. ¿Será cierto que es la B? ¿O se han confundido? ¿Reafirmamos o estamos en contra? A ver, sí, ¿no? Sí, a ver, veamos. Nos dice, durante el gobierno. Sí, Astrid, también, Sandra, a ver, vamos a ver. Vamos a reafirmar o de repente se han equivocado. Nos dice, durante el gobierno de Cáceres, del 85 al 90, se concentraron algunos cambios importantes que fueron sentando las bases de la recuperación económica y social del país luego del desastre de la guerra con Chile. En este sentido, señala la afirmación correcta. ¿Se creó el estanco de la sal? No. ¿En qué gobierno se crea el estanco de la sal, chicos? ¿En qué gobierno? Piérola, perfecto. Por lo tanto, la no es. ¿Se llegó a un acuerdo con el Comité de Detenedores de Bonos de la Deuda Externa? Sí. A ver, ¿se concentró el Chile? No, no. El Dreyfus, no, Grace debería decir, ¿verdad? Ok, entonces la uno es la B. Sí, tienes razón. Perfecto. La uno, besito. Digamos. Ups. 2 datos, ¿seguro? A ver, hay que esperar a tus compañeros. Vamos a corroborar las respuestas. Dante, la D de Dante, dice tu compañero. A ver, nos dice. Durante el segundo gobierno de Piérola, fue un momento de importantes medidas que impulsaron cambios para el país, apoyados por el Partido Demócrata y un sector de la oligarquía nacional. Piérola sentó las bases de una denominada república aristocrática, claro. Señales verdadero y falso con respecto al gobierno de Piérola. Con la reforma electoral del 95 se estableció la elección indirecta. No, siempre hubo una elección indirecta, ¿verdad? Lo que se estableció fue la no participación del analfabeto. O sea, es falsa, falsa, como ustedes comprenderán. ¿Se estableció la educación primaria gratuita y obligatoria? No. Se establece con el gobierno de José Pardo y Barreda, pero en la República Aristocrática, y por lo tanto es falso. 3. ¿Se acentúa el dominio capital norteamericano en el país? No. Se va a acentuar recién en el gobierno de Leguía. ¿Se va a promulgar el Código de Justicia Militar de la República? Sí. Y por lo tanto, es la D. Ok, perfecto. A ver, chicos, la número 3, justo lo que estábamos explicando de la República Aristocrática.
A ver, resolvemos el número 3, chicos. ¿Se lo resolvieron ya? A ver, el resto, chicos, ¿qué dice el resto? Necesito que ustedes lo resuelvan, cada uno de ustedes, para después salir de dudas, para explicar por qué es una o de repente, ¿no? Es otra alternativa. Porque si solamente copiamos y pegamos, te vas a quedar con las dudas después. A ver, respondimos sí, la A, ¿todos están de acuerdo? A ver, vamos a ver qué dice. La República Aristocrática fue un periodo a inicios del siglo XX de estabilidad política, claro. Hay estabilidad política, ¿por qué, profesora? Porque todos los que gobiernan son del partido civil. Además, no hay golpes de Estado. No son como los caudillos que se paran peleando por el poder. Y también de un gran crecimiento económico. Su principal característica fue la alternancia en el control del Estado. Claro, pues si todos prácticamente pertenecen al partido civil, no te toca gobernar a ti, ahora le toca a tu amigo, ahora le toca a tu hermano, ahora no, se comparten entre ellos el poder. ¿Qué otras características se puede señalar en este periodo? El predominio de una economía agroexportadora, ya. La ausencia de levantamientos y rebeliones sociales, ausencia no hay. Hay levantamientos sociales. Los obreros salen a las calles a protestar por la ley de las 8 horas. La presencia de la oligarquía en la Sierra Sur, no. La oligarquía se encuentra especialmente en la costa norte y central, ¿ya? En la Sierra Sur mayormente están los gamonales. La dirección política nacional de las clases medias, no, las clases medias no tienen el poder. Quien tiene el poder es la oligarquía. Y por lo tanto, sí tienes razón, la número 3 es la A. Ok, vamos con la pregunta número 4. Es pregunta sobre lo de la guía, pero a ver, vemos, no, por cultura general, si puedes responder la pregunta número 4. Ya, ya. A ver, vamos a explicar, ¿sí? Oncenio significa un momento de grandes cambios políticos y sociales en el país. Le guía bajo la idea de la patria nueva, ¿no? Él hablaba acerca de la patria nueva, la modernización de Lima. Buscó dejar atrás una serie de prácticas e instituciones, pero no siempre con éxito. De la misma forma, desde la sociedad también hubo procesos de transformación. Con base a estas ideas, señale la afirmación correcta sobre el oncenio. A. ¿Surgieron los partidos mesocráticos como Acción Popular? No, no, no. En el oncenio surgen dos partidos políticos, el APRA y el Partido Socialista. ¿Ya? Partido Socialista. Profesora, ¿no es comunista? No, es socialista. Tras la muerte de Mariátegui, cambia de nombre el partido por el comunista. El aparato estatal se expandió con nuevas instituciones. ¿Ya? ¿El campesino fue protegido y se eliminó toda forma de explotación? No. Lo que pasa es que el oncenio de la guía tiene varias fases, chicos, ¿no? Por ejemplo, la primera sí era un gobierno populista, pero ya la segunda, la tercera, fue un gobierno autoritario, un gobierno muy déspota, y sí va a explotar al indígena. Por ejemplo, tenemos la ley de la conscripción vial.
Se consolidaron las fronteras con Chile, Colombia, Brasil y Bolivia. De repente, sí, profesor, sí, cierto. Un momentito. Te están preguntando solamente sobre el oncenio. Ya, no te están preguntando sobre su primer gobierno, porque tú sabes que Leguía gobierna dos veces, ¿verdad? La primera vez representando al Partido Civilista dentro de la República Aristocrática. Y la segunda, y el segundo gobierno, el solito, ¿verdad? 11 años de gobierno. Así que la clave, si tienes razón, es la B. Regresemos a nuestra separata inmediatamente, ya para el número 5, después lo leemos, ya. Ok, a ver, ¿en qué nos quedamos? Veamos. Ya que conocemos bien, siempre las características, ya tienes que tomarlas, es prácticamente no la teoría, ¿sí? Así que tienes que tener en cuenta bien esta teoría. Veamos, chicos. A ver, Eduardo López de Romaña, con él se firma el Tratado Osma sus chicos. La República Aristocrática también es conocido como el Segundo Civilismo. Ya. Se firma el Tratado Osma-Villenson con Bolivia para delimitar las fronteras territoriales. Se impone la libra peruana de oro. Se establece el Código de Minería y de Agua que va a beneficiar la explotación de los minerales y también el agua. Tenemos a Candamo, solamente un año. ¿Por qué, profesora? Porque muere. Se establece la construcción del tranvía Lima Chorrillos, se promulga también la ley de ferrocarriles. Primer gobierno de José Pardo y Barreda, del 4 al 8. Él es el hijo, ¿ya? El hijo del fundador del Partido Civil, de Manuel Pardo y Lavalle. Y José Pardo, ¿no? Es conocido como el Delfín y va a gobernar dos veces, representando, claro, al Partido Civilista. Él, al igual que su padre, quiere modernizar también al Perú. Él se va a preocupar mucho por la educación. Es por eso que va a establecer la educación primaria gratuita y obligatoria. Se va a permitir el ingreso de la mujer a la universidad. Se va a crear colegios nocturnos. Se va a crear también escuelas normales. Así es el nombre, ¿ya? Escuela normal. Profesora, ¿y qué enseñan en esa escuela normal? Están preparando pues a los futuros profesores, ¿no? Futuros profesores. Por ejemplo, la universidad, la Cantuta, ¿ya? Antes era una escuela normal. Se crea también formación del primer gremio obrero, conformado por los panaderos estrella del Perú. Los gremios, si bien acá tenemos el primer gremio obrero, ¿verdad? Es decir, chicos, en la República Aristocrática, profesora, ¿qué se practica, profesora? ¿No? Usted nos ha dicho que practica el capital extranjero, ¿no? Practica la minería, también hay un sector, pues, agropecuario, ¿verdad? El oligarca que exporta, hay latifundios tradicionales, explotación del caucho, pero ¿hay actividad industrial? Sí, sí la hay. Se va a orientar, pues, a la producción de bienes semi-elaborados, pues ellos no cuentan con suficientes capitales ni apoyo estatal como para fabricar, pues, productos más sofisticados. La mayor parte de fábricas donde se encuentran alrededor de Lima, pues chicos, en Lima. Y se dedicó a la producción, por ejemplo, de aceite vegetal, a la manteca, hay fábricas de velas, de cerveza, de tabaco, pero la más desarrollada es la industria textil. Es por eso que la industria textil concentra pues a la mayor población obrera de la capital. Ustedes cuando quieren comprar su rico helado, mayormente que, y por ahí está pasando pues de repente por tu casa un heladero. Este heladito, ¿qué marca es? Mayormente ustedes qué eligen. Hay una empresa de helados que se crea para ese periodo, que hasta el día de hoy sobrevive. Tú sabes que los peruanos estamos, tú compras Ártica, o Arica así se llama. Ártica creo, ¿verdad? Donofrio. Donofrio va a ser fundado, la fábrica de Donofrio va a ser fundada justo en este periodo, durante la República Aristocrática. Sácale pues no cuántos años tiene. Eh,
todas las fábricas, ¿no? En Lima, el primer gremio, luchando por la ley de las 8 horas. También tenemos pues a Ecuador, Ecuador que siempre trata de quedarse con territorio peruano y que más adelante va a estallar guerras, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, también tenemos en el gobierno de Fujimori, se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, que lo que el día de hoy viene a ser pues el Banco de la Nación. Primer gobierno de Leguía, se establece el primer paro general obrero. Pero cuando yo hablo acerca de paro general, para esa época, chicos, eh, tú eh, a- vas a encontrar que la población, pues, obrera, sí acata las huelgas. No es como el día de hoy, ¿no? El día de hoy hay huelgas, unos van, otros no van, otros tratan de sacar beneficio, pero para esa época no, porque el movimiento obrero cada vez se vuelve pues más poderoso y son influenciados por diversas corrientes. Algunos pues por el anarcosindicalismo, ¿no? Por los anarquistas, las ideas anarquistas difundidas por Manuel González Prada. Vamos a ver que los líderes sindicales empiezan a gestar una alianza con los intelectuales. ¿Con qué objetivo, profesora? Con intelectuales, para dar mayor coherencia, pues, y también difusión a sus demandas obreras. Es por eso que la primera conquista se logra en 1913. Tras una huelga de trabajadores portuarios, el gobierno de Billinghurst va a decretar la ley de las 8 horas para ese sector. Este primer paro general, ¿qué va a conseguir, profesora? ¿No? La ley de las 8 horas no se consigue de un día para otro. Es todo un ciclo, pues, no de preparación, ¿no? Un desarrollo obrero que sale a las calles a protestar por sus derechos. Gracias a este primer paro general, ¿sabes qué? Se va a establecer el día siguiente la ley de accidentes de trabajo. Es decir, si tú en tu trabajo pues has sufrido algún accidente que el empleador no te quiere reconocer y aún te bota, gracias a esta ley, él tiene que reconocerte, él tiene que hacerse cargo de, de los gastos. De repente has quedado sin dedo, sin mano, sin pie, hasta puedes de repente eh, puedes morir dentro de un accidente. Antes el empleador no se hacía cargo, pero ahora con esta ley sí. El Tratado Polo Bustamante, hay una cesión de territorios a Bolivia. El Tratado Velar de Río Branco es para también delimitar las fronteras con Brasil. Y se crea la Asociación Proindígena. Chicos, a ver, esperen un momentito, quiero ver a qué hora. Ahí está bien, 11:55. A ver, veamos, Billinghurst, más conocido como el Pan Grande, es un gobierno populista. Llegó a ser alcalde de Lima. Antes era militante del Partido Demócrata, liderado por Pierola. Durante su gobierno se va a reglamentar la huelga, ¿no? La huelga, la ley de huelga. Todos tienen derecho a salir, a protestar, a reclamar sus derechos. Se impone también la ley de las 8 horas a nivel nacional, no, solamente a un solo grupo, a los obreros del muelle Tárcena del Callao. Se crea el departamento de Madre de Dios. Quiero que observes esta imagen. A ver, mira, quiero que observes esta. Justo nos han colocado una imagen de la época. No sé si puedes leerlo. Mira, esa fotografía es de 1912. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tienes un ojo o no? La pancarta más grande dice: esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst. Esto será 20 centavos de pan si sube Aspíllaga. ¿A qué se refiere, profesora? En plena campaña electoral, Billinghurst estaba presentando frente a Aspíllaga, que está representando pues al Partido Civilista. Si tú te das cuenta, los gobiernos anteriores todos son del Partido Civilista. Estaban cansados ya del Partido Civilista, porque beneficiaba solamente a ese grupo de poder.
al partido civilista, a esa oligarquía que se reúnen pues en el Club Nacional, que son prácticamente pues descendientes de europeos. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué derechos? ¿De qué manera se beneficia el pueblo? Los explotan, llega el capital extranjero. Y es por eso que las campañas decían, si tú votas por Billinghurst, el pan va a ser mucho más grande y te va a costar menos, 5 centavos. Pero si tú votas por Billinghurst, el pan va a ser chiquito y a un alto precio si sube a Aspíllaga, que pertenece al Partido Civil. Y en cada meeting regalaban pan, pues. Así como tú has ido alguna vez a un meeting acompañando a tu mamá, ¿qué te regalaron? Seguro ibas a pedir tu fósforo, ¿verdad? No me vaya a decir que ninguno de ustedes no ha ido a algún meeting. ¿Tu pollito también? Ah, ya, tu polito. Yo dije, wow, tu pollito, decía yo. Claro, tu llaverito. No, pero en ese entonces regalaban pan, pues, ¿no? Pan, el pan grande. También dan comida. Eh, Ya cuando lleguemos al gobierno de Fujimori, el gobierno de Fujimori es chévere, chicos. A mí me gusta bastante el gobierno de Fujimori. Porque te puedo hablar, ¿no? Es una época en la cual yo la viví y vi todo lo que pasaba en el gobierno de Fujimori. También Tupper, todo te dan. Ah, ustedes son del norte, entonces, Ray, ¿eres del norte o de Lima? De Lima, claro. El- Mejor no les cuento. Cada vez que veo un meme sobre, ¿cómo se llama? Sobre Acuña, la verdad que ya no son la muerte esos chicos. Ah, ok, ok. Y a ver, sigamos porque se nos va la hora. ¿Cuándo nos falta? Poquísimo. A ver, primero gobierno de Benavides, solamente gobierna un año, chicos, ¿sabes por qué? Porque le da golpe de Estado a Billinghurst. ¿Quién contacta a Benavides? El Partido Civil. El Partido Civil decía, no, no nos conviene, mira, nos está perjudicando Billinghurst. Benavides, ¿sabes qué? Tiene nuestro apoyo, pero dale golpe de Estado. Es por eso que Benavides solamente gobierna un año, porque el objetivo es convocar elecciones. Y justo cuando él da un golpe de Estado, estalla la Primera Guerra Mundial. Y sabes, cuando él gobierna por segunda vez, está en la Segunda Guerra Mundial. Así que de Benavides no te vas a olvidar. Tenemos también, a ver, gobierno de Eduardo Ibarreda. Con él en su gobierno de José Pedro, eh, vamos a ver el desarrollo de de toda la Primera Guerra Mundial. Rompemos relaciones con el Imperio Alemán. Profesora, ¿por qué le declaramos la guerra nosotros a la Triple Alianza? No, pero lo que pasa es que Alemania pues hundió nuestro barquito, el Lorton, que es un barco mercante. Ahí existe también la rebelión de Rumaki, de Teodomiro Gutiérrez Cuevas, que ha sido pregunta de examen de admisión, y es por eso que lo han colocado, mira, por acá, levantamiento de Rumimaki. ¿Cuál es la causa de este levantamiento? La expansión de las haciendas latifundistas con apoyo del Estado. ¿No? La causa, el incremento del precio de lana. Lo que pasa es que estos hacendados que se encuentran en Huancané, ¿no? Estamos hablando de Puno, estos hacendados, como se aumenta el precio de la lana, ellos prácticamente venden lana, ¿no? Son ganaderos y por lo tanto necesitan más tierras. Y a este campesino pobre que no tiene tierras le quita sus tierras. Y es por eso que Rumimaki se levanta en contra de estos latifundistas. ¿Cuál era el objetivo de Rumimaki? Construcción de un Estado federado, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Pero Rumimaki pues es capturado y lo mandan al lapse. Se establece, a tanta presión, se establece la ley de las 8 horas a nivel nacional. Y también se va a reglamentar el trabajo de las mujeres menores de edad y la libertad de cultos. Tenemos, a ver, vayamos al onceño de Leguía. ¿Cuándo se inicia, profesor, el gobierno de Leguía? De 1919 a 1930. ¿Por qué hasta el 30? ¿En el 30 termina su periodo presidencial? No, él sale mediante un golpe de Estado. ¿Quién le da golpe de Estado? Sánchez Cerro. A ver, veamos. Leguía denomina su gobierno como la patria nueva. ¿Por qué? ¿Qué es la patria nueva? Justo tenemos ahí el concepto. Es la ruptura del control civilista del Estado mediante la incorporación de la clase media a la administración del Estado. Es decir, la clase media
ellos son, ahora a partir de ahora ellos son los burócratas. Profesora, ¿qué es la burocracia? La burocracia son los empleados del Estado, chicos. Es decir, la clase media ahora también participa, ¿no? En el Estado, trabaja para el Estado, porque antes estos trabajos, ¿sí? Para el Estado eran copados, pues, por una gran mayoría del partido civil, pero ahora se incorpora también a la clase media. El oncenio, profesora, bueno, son 11 años de gobierno, ¿verdad? Es el régimen civil y autoritario, cuyo objetivo era modernizar el Estado, pero con el apoyo económico de Estados Unidos. Él decía, tenemos que modernizar, pero no decía modernizar todo el Perú, ¿no? Modernizar especialmente a Lima. Desplazamiento. A ver, la número 1, subraya lo que ha sido pregunta de examen de admisión. En el gobierno de Leguía hay predominio del capital norteamericano, ¿sí? Norteamericano. ¿El inglés? No, el inglés ya no. Se persigue también al partido civilista. Es un régimen populista, claro, pero solamente a inicio de su primer gobierno, cuando llega al poder. Hay una gran población que apoya a Leguía para que gane las elecciones, porque ya estaban cansados del partido civil. Profesora, ¿quiénes son ellos? Son los campesinos, es la clase media, son los obreros. Ampliación de una burocracia, claro, los trabajadores del Estado, pero también hay una gran corrupción estatal. Todas las obras que se van a realizar, mismo Odebrecht, ¿verdad? Nosotros que hemos visto Odebrecht. Se han construido obras, sí, pero a un elevado precio. Hay una gran corrupción. Hay una modernización de la infraestructura productiva, construcción de irrigaciones y también construcción de grandes avenidas. Ahí tú observas a Leguía, mira que está Leguía, en las celebraciones del centenario, justo cuando está gobernando Leguía, se produce, pues, se cumplen los 100 años de nuestra independencia. Primero veamos el aspecto político. Hay un autogolpe de Estado en 1919, Leguía entra mediante un golpe de Estado. Profesora, ¿pero por qué? Lo que pasa es que Aspíllaga también se enfrentó con Leguía. Aspíllaga estaba ganando las elecciones, pero se sabía que el Partido Civilista estaba anulando pues 1000 votos. Y es por eso que Leguía, con ayuda de la gendarmería, le da golpe de Estado. ¿Qué es lo que hace Leguía, chicos, para mantenerse en el poder por 11 años? ¿Qué es lo que hace? Si tú repites el gobierno de Leguía y el gobierno de Fujimori es tal cual, ¿ah? Parece un copy pega. Lo que hace Leguía primero es cambiar la constitución, después modificarla para reelegirse. Y surgen dos partidos muy importantes. El partido de Aya, ¿no? El aprista, y el Partido Socialista con Mariátegui. Aya, ¿qué dice Aya? ¿Qué propone Aya? Aya propone un cambio moderado, un cambio gradual, dirigido ¿por quién? Por la clase media. Mientras Mariátegui propone pues un cambio total, una revolución, y debe ser dirigida por las clases sociales oprimidas en el Perú. Nos estamos refiriendo pues a los campesinos y también a los obreros. Mariátegui se declara marxista. Ambos personajes han logrado pues viajar a Europa, han logrado observar todo este proceso de desarrollo de la URSS y por lo tanto Aya está convencido de que no quiere nada con el marxismo, no quiere nada con el comunismo, pero Mariátegui, ¿no? Sí se declara marxista. Y como te comenté, se llama Partido Socialista, pero tras la muerte de Mariátegui se cambia por Partido Comunista, ¿ok? Aya de la Torre es considerado hasta el día de hoy uno de los mejores oradores que tuvo el Perú. Alan no pasa nada con Alan, ¿no? Es Aya de la Torre. Estos dos intelectuales son conocidos a nivel nacional e internacional y citados por diversos autores. Son dos hombres, ¿no? Son dos grandes hombres. Que ya vamos a tener oportunidad de hablar, y es más de Aya, porque lo vamos a ver durante toda la República. A ver, chicos, en la parte económica, ok, a ver, en la parte económica ya te comenté, ¿verdad? Dependencia del capital norteamericano. Profesor, ¿qué es el laudo de París a favor de la IPC? La IPC, International Petroleum Company, ¿verdad? Es una empresa norteamericana que explota el petróleo en La Brea y Pariñas. ¿Qué es el laudo de París, profesora?
A ver, recordemos. Quienes durante el gobierno de Cáceres llega una compañía que va a explotar el petróleo llamada London Pacific. Pero resulta que esta London Pacific, de capital inglés, no paga impuestos. Y para evitar pagar impuestos al Estado, vende sus acciones a la IPC. Y por lo tanto, en el gobierno de Leguía se van a un juicio porque el Estado peruano le está reclamando el pago de impuestos. Pero la IPC dice, pero yo no te debo, quien te debe es la London Pacific. Yo le he comprado sus acciones, pero yo no te debo. Y por lo tanto se va a un juicio en La Haya. Y en el laudo de París se establece que la IPC no le debe al Estado peruano. Tenemos, a ver, el aspecto social. Como te explicaba, se establece la ley de la construcción vial donde obliga a estos campesinos a trabajar gratuitamente para la construcción y reparación de caminos. Hay una modernización urbana, por ejemplo, la construcción de avenidas, de plazas, la Avenida Unión, Avenida El Progreso, etcétera. Hay grandes construcciones de avenidas. Él decía, las empresas no pueden estar dentro de Lima, tienen que estar fuera de Lima. Tú cuando has ido a la ciudad universitaria, has pasado por Venezuela o de repente te has ido por la colonial. Esas son avenidas que fueron construidas durante el gobierno de Leguía. Claro que el día de hoy la conoces como la avenida, pues, colonial y la otra, ¿no? Ay, se me fue el nombre. Venezuela, ¿verdad? Venezuela. Y te vas a dar cuenta que alrededor hay varias empresas, varias fábricas. Se va a legalizar las comunidades campesinas y se reconoce a las comunidades indígenas. Mira, esta foto, la verdad que mira, profesora, son indígenas, pero mira, con los pies sin zapatos, profesora. Pero ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que yo veo blanquito, profesora? Es cal. Es decir, para que este indígena no contamine eh, las instituciones del Estado o para que vaya a entrar a alguna casa, ¿no? Y no nos contamine, siempre se le tenía que echar cal a este indígena, en los pies, claro. Reconocimiento de comunidades, creación de la Oficina de Asuntos Indígenas, ¿no? A ver, para el centenario hay una renovación urbana, obsequios por el centenario. En el aspecto internacional se firman dos tratados. El Tratado Salomón Lozano con Colombia, donde vamos a ver la entrega del trapecio masónico de Leticia, y nadie sabía de ese tratado. ¿Cuándo nos enteramos, profesora? Cuando Leguía cae, mediante el golpe. Se finaliza el problema con Chile, firmándose el Tratado Rada-Gamio Figueroa Larraín, o también conocido como el Tratado de Lima. Chile nos devuelve Tacna y ellos se quedan con Arica. Y golpe de Estado. 1929, la caída de las exportaciones. ¿Qué acelera la caída de Leguía y que fue pregunta, examen de admisión? El clan del 29. Hay una corrupción del régimen, golpe de Estado por parte de Sánchez Cerro, y como consecuencia surge el tercer militarismo. Pregunta número 5, chicos. ¿Cuál era tu clave? A ver, veamos. Nos habla, a ver. Uy, ahí está ya. Dice, la finalización del oncenio, si bien estuvo asociada al levantamiento liderado por Sánchez Cerro, también puso en evidencia algunas de las características de orden económico más profundas del país. En ese sentido, señala la afirmación correcta sobre aquel momento. Claro, va a depender del capital norteamericano. A ver, chicos, encuesta. ¿Qué te pareció la clase del día de hoy? A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo, y E, deficiente. El golpe de Estado. El golpe de Estado, Giancarlo. Perdón, el crack del 29. Eso fue pregunta en San Marcos. Acelera la caída de Leguía. Ok, chicos, ya termina casi nuestra hora, ¿verdad?